Capítulo 1. Los orígenes. Sección 4C. La historia de Javier, parte 2. El tío Chuchín era lo más cercano que Javier tenía a una figura paterna. Y eso da mucho que desear, ya que todo el tiempo se la pasaba en pulquerías, donde bebía hasta perder el conocimiento, literalmente. Cuando Javier tenía 11 años, conoció el pulque, cortesía de su tío Chuchín, quien le sirvió en un tarro de pulque y le dijo: este alimento es tan bueno que le falta solamente 1 gramo para hacer carne. Entonces le enseñó los detalles del pulque y cómo debía de arrojarse el asiento del tarro para que formara el alacrán para reconocer la calidad del pulque. Javier vio que en la pulquería podía obtener algo de dinero, así que se fabricó un cajón para bolear zapatos e iba a las pulquerías a lustrar el calzado. Desde entonces Javier quedó obsesionado por tener unos zapatos pulcros y limpios, además brillantes y lustrosos. En aquellos días la colonia agrícola oriental era famosa por la cantidad de carpinterías que poseía. Fue con uno de sus vecinos carpinteros con quienes construyó el cajón bolero usando recortes de tablas. Poco tiempo después de eso, entró la restricción gubernamental hacia el pulque. Cerraron las pulquerías y Javier ya no tuvo tantos clientes. Chuchín se fue un poco más lejos para conseguir el pulque, ya que esto no aplicaba completamente al Estado de México. Se fue a los límites entre el Distrito Federal y el Estado de México, donde aún se podía vender un poco clandestinamente. Por esas fechas, Amalia se fue a vivir al pueblo de Chimalhuacán, en el Estado de México, y Javier iba a llevarle la leche que sacaba de la lechería. Aunque Javier transportaba la leche, no la probaba, ya que había sido inculcado en que la leche solamente era para los bebés y ni siquiera le daba curiosidad el probarla. Javier llegó a trabajar en una carpintería en la zona, donde hacía muebles y los barnizaba. La esposa del carpintero le dejaba leche para que tomara, para que no le afectara tanto el barniz, pero al carpintero le hacía daño la leche, ya que era intolerante a la lactosa. Así que se la daba a Javier y este fue cuando le empezó a agarrar gusto a la leche. Javier creció en un barrio pobre, rodeado de malas amistades. El uso de drogas era común aún entre los niños. La más popular de las drogas entre los niños era inhalar pegamento epóxico, o bien otros incluso fumaban marihuana. El río Churubusco en ese entonces estaba en transición de ser canal a aguas negras, y tampoco estaba tapado en aquel tiempo. A las orillas del río había canchas de fútbol donde los chicos se reunían en las tardes para jugar. Ese río se cobró la vida de muchos de sus amigos. En una ocasión que estaba Javier jugando fútbol con sus amigos, el balón fue a dar al río. Uno de los niños dijo que iba por él, porque pensó que no había caído en el agua, que solo estaba en el lodo que estaba en la periferia. Entonces pisó un pantalón que flotaba en el agua porque pensó que ahí estaba sólido, y entonces el niño desapareció en el instante. El cuerpo de ese niño fue encontrado varios metros río abajo al siguiente día. Otro de sus amigos, que fumaba marihuana, se fue al río a fumar, ya que este vicio era muy mal visto y la policía los vigilaba normalmente para descubrir si alguno la fumaba. Una vez desorientado, caminó al agua y jamás fue encontrado. Javier mismo en una ocasión rentó una bicicleta y esta derrapó y cayó hacia el agua, pero como era de bajada, el mismo impulso que llevaba a Javier hizo que se dirigiera hacia el agua. Uno de los pedales se enredó en un arbusto y el volante golpeó la cabeza de Javier y luego se la atoró en la camisa. Eso detuvo el deslizamiento en la zona de lodo de la periferia del río. Desde ese entonces Javier soñaba múltiples ocasiones que caía al río y que se ahogaba. Cuando Javier estaba por acabar la escuela primaria, hizo caso del consejo del director de la escuela y se metió al equipo de fútbol del Deportivo de Leandro Valle. Así, sembró varias amistades. También se metió en varias actividades deportivas, entre ellas el fútbol, el béisbol, la natación y el teatro. Además, trabajaba en el estacionamiento del mismo, cuidando los carros y limpiándolos. Fue ahí que conoció otro tipo de amistades. Entre los amigos que conoció se encontraban Atanasio Gaspar, al cual la apodan Tacho; Ángel, que fue el que después se casó con Magdalena Mata; y Luis, a quien apodaban Superman,
ya que era muy alto y de ojos azules, y otros muchos amigos. En aquellos tiempos no era común llamar a las personas por su nombre, era muchísimo más común usar apodos. Incluso hasta la policía, cuando atrapaba a algún delincuente, preguntaba cómo le llamaban a este en la zona. Por cierto, el apodo que tenía Javier era de Capitán Garfio, ya que normalmente dirigía a todos. Y aquí vemos estas fotografías son de 1980. Vemos a Javier y a Tacho. Para 1968, varios de los amigos de Javier que había hecho en Leandro Valle ya eran estudiantes y se comenzaron a congregar en los movimientos estudiantiles del Politécnico y de la UNAM. Muchos de ellos murieron en la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre. Entre quienes murieron se encontró Luis, el Superman. En esa matanza se estima que hubo entre 3.000 y 10.000 asesinados. Otro amigo murió en la matanza del 10 de junio de 1971 en la escuela normal. En esa matanza hubo entre 600 y 1.200 muertos. Breve reseña de la matanza de 1968 visto desde los ojos de Eugenia. Aquí vemos en la imagen algunas adelitas de la revolución, su traje clásico, y normalmente ellas cargaban fusil, además de que hacían tareas domésticas. Eugenia era una niña de 8 años que vivía en Tlatelolco. Ella vivía con su abuelita de 70 años. Su abuelita había sido una adelita en la revolución, por lo cual tenía un carácter muy fuerte y dominante. Las adelitas, que servían en la revolución a los soldados, normalmente disparaban armas y se les llamaba soldaderas. Eugenia, en ese entonces, el día de la masacre, fue a las tortillas y vio que había unos autos tipo de servicios funerarios por todo el lugar. Además, estaban encadenando todas las cercas y rejas que había en el lugar, además de que ponían camiones tipo del ejército en una calle aledaña. Eugenia le contó a su abuelita y le dijo que ya no volviera a salir esta, ya que esos hombres eran militares o policías. La abuelita se asomó por la ventana, pero como su departamento estaba ubicado en un tercer piso y además no daba vista hacia la plaza principal, no logró ver específicamente qué estaba pasando. Fue a las pocas horas que empezó a escuchar los ruidos de que se estaba reuniendo el mitin de los estudiantes y entonces se dio cuenta de que se estaban congregando, por lo cual sacó la cabeza por la ventana y le gritó a su vecina: «Vecina, vecina, ¿por qué no me avisaste que hoy habría mitin?». La vecina tenía una hija que era estudiante de la UNAM, por lo tanto normalmente le informaba de los movimientos a la abuelita de Eugenia. Entonces la abuelita de Eugenia fue con ella y la convenció a su hija de que no fuera al mitin. Después de los camiones tipo del ejército bajaron tanques que tenían llantas para desplazarse en las calles en lugar de orugas. Cuando la abuelita de Eugenia vio pasar los tanques a lo lejos, fue con la vecina y le dijo: «Deshazte de todo lo que diga que tu hija es estudiante de la UNAM, porque estos van a pasar casa por casa». La vecina ocultó en los cuadros los papeles que decían que su hija es estudiante, y los libros y cuadernos los fue a arrumbar en la azotea. La abuelita abrió las ventanas, quitó las cortinas y puso una mesa de centro tapando toda la ventana, la sujetó con palos, le quitó el mantel a la mesa y dejó la casa tan lista para una inspección militar que no podría levantar sospechas. Después comenzó el mitin. Se reunieron muchos estudiantes y familias. Volaron helicópteros y desde ellos dispararon a la multitud. Los policías dispararon a los soldados para que estos contraatacaran a la multitud. Hubo entre los manifestantes algunos infiltrados que al comenzar la masacre mataron a mansalva a todos los que estaban cerca de ellos. Muchos chicos alcanzaron a huir y llegaron a departamentos cercanos. Algunas personas les abrieron la puerta para esconderlos. Al terminar la masacre en la plaza, comenzaron a revisar cada uno de los departamentos del complejo para buscar a los prófugos. Entonces, si llegaban a encontrar a algún estudiante dentro de algún departamento, normalmente mataban a todos los miembros de aquella familia. Al departamento de Eugenia no llegó ningún estudiante, y al escuchar la abuelita que estaban golpeando todas las puertas para inspeccionar las casas, abrió la puerta, encendió la luz y levantó las camas.
Cuando llegaron los soldados los saludó con un saludo militar y les mostró amablemente el lugar. Al ver los soldados que ese lugar estaba limpio, se fueron. También a la vecina le tocó la misma suerte. Los soldados no supieron que su hija era estudiante y pudo salir bien librada. Toda la noche se escucharon lamentos, disparos y gritos. En la madrugada comenzaron a llegar camiones que lavaron la plaza con agua y con jabón. El piso de la plaza era de color amarillo claro y la sangre se veía muy fácilmente. Como la sangre no se quitaba, lavaron con agua caliente y entonces el olor a sangre llegó a todos los departamentos. Los cuerpos los llevaron en camiones de carga de 3 toneladas hasta el campo Marte, donde fueron cremados durante 2 días. Vecinos que vivían cercanos al campo Marte recuerdan el olor a hueso quemado que inundó el ambiente durante esos días. A la mañana siguiente el sol delató que el suelo amarillo aún permanecía percudido por la sangre, por lo que mandaron a traer camiones usados para el asfaltado de las calles, y entonces comenzaron a llenar de chapopote todo aquel lugar. El noticiero de la televisión dijo, como noticia más importante y encabezado, hoy fue un día soleado. Después, al mencionar lo de Tlatelolco, dijo que había habido 10 muertos o heridos, no había seguridad, y que fue por una disputa de comunistas agresores. Cuando dicho periodista murió en el 2015, se anunció en los medios de comunicación y redes sociales para hacer burla de su muerte diciendo, hoy fue un día soleado. Semanas después de lo ocurrido, Eugenia estaba en la escuela en el recreo cuando pasó un helicóptero volando bajo y todos los niños corrieron a esconderse por miedo. Ese miedo duró durante muchos años a los niños que vivieron aquel evento. Varias semanas después aún pasaban las madres llorando por sus hijos, con la esperanza de que alguno de ellos hubiera estado escondido todos esos días en algún departamento. Muchos vecinos y amigos de Eugenia murieron ese día porque dejaron entrar a algún estudiante a su departamento. Uno de los amigos de Javier que sobrevivió lo hizo escondiéndose bajo un carro. Desde ahí vio todo. Cuando oscureció, aprovechó el abrigo de la noche para regresar a casa y contar lo ocurrido. Él vio cómo mataron a Luis, al Superman, ya que ellos dos iban juntos al mitin. Esta historia se repitió en pequeño en 1971, cuando los estudiantes de la Escuela Normal de la Ciudad de México se manifestaron. Y durante todos los años posteriores se dio una cacería a todos los investigadores y estudiantes que sobresalían por rebeldes. A eso se le llama el episodio conocido como la Guerra Sucia. En los siguientes 15 años desaparecieron entre 8.000 y 15.000 personas. Entre ellos estuvo un ingeniero mexicano egresado del Instituto Politécnico Nacional, que se hizo famoso por su invento. El gobierno dijo que habían sido guerrilleros quienes mataron al inventor de la televisión a color. Cuando Javier cumplió los 18 años, ingresó a hacer el servicio militar al ejército, al cual acudía cada fin de semana para ir a marchar. Al comenzar a marchar le dieron su uniforme, el cual los chicos portaban con mucho orgullo y era considerado una gran gala que un chico vestido de soldado participara como chambelán en una fiesta de 15 años. Y aquí vemos a Javier con unas quinceañeras. Por esas fechas, el panorama internacional se estaba llevando a cabo la guerra de Vietnam y se estaba reclutando voluntarios para ir a pelear junto al ejército de los Estados Unidos. Javier se emocionó y quiso ir, pero Elvira se lo prohibió rotundamente, diciendo que les van a pagar bien y todo lo que les dijeron con reticencia es porque no les dicen que casi nadie regresa bien de la guerra, solo regresan muertos o lesionados de por vida. ¿Para qué quieres el dinero si pierdes los brazos? ¿O para qué quiere el dinero una madre si pierde a su hijo? Elvira en general daba pocas órdenes, por lo que cuando lo hacía, todos sus hijos y nietos obedecían sin replicar. 3 de los amigos de Javier que conoció en el ejército fueron a la guerra. 2 de ellos se perdieron en combate y el último regresó en calidad de paciente psiquiátrico.
incapaz de distinguir aún a sus seres queridos. Aquí vemos a Javier con amigos del servicio militar. Uno de los amigos de Javier le comentó que su mamá lo quería meter a trabajar y que él no quería trabajar. Así que le ofreció ese trabajo a Javier, ya que la señora necesitaba ayuda con urgencia. Así que Javier se presentó a hablar con la señora, la cual era grande de edad. Ella habló con él y le propuso que se presentara a trabajar al día siguiente. Así Javier fue llevado a las oficinas de la Secretaría de Agricultura, donde comenzó a trabajar en el archivo, aunque su plaza era de intendencia. Javier siempre tuvo un talento para hacer nuevas cosas y por su desempeño escaló rápidamente de plaza. Muchas de las secretarias que estaban trabajando ahí eran señoras grandes de edad y no podían cargar cosas pesadas. En aquel entonces todos los archiveros eran de metal o de madera y todos ellos eran muy pesados, por lo que las señoras le pagaban a Javier para sacar archivos y guardarlos, así también mover archiveros y cosas pesadas en general. Por esas fechas, Javier estaba en la calle, a las afueras de una fábrica en la colonia agrícola oriental con dos de sus amigos, cuando vieron llegar silenciosamente un auto negro. Un agente judicial se bajó de él, iba armado. Vio a los chicos y les habló con señas y les pidió que no hicieran ruido. Les dio una pistola cargada a cada uno y les dijo: es día de quincena y dos asaltantes se metieron a la fábrica que está aquí. La secretaria me llamó por teléfono cuando vio que estaban encerrando a los trabajadores en el almacén. Si ustedes me ayudan a capturarlos, se los voy a recompensar. Yo me meteré. Ustedes esperarán afuera. Si los necesito les grito. Y entrarán agachados. Si los asaltantes salen, los apuntan o golpean con el arma en la cabeza. Los chicos tomaron las armas y el judicial entró. Se escucharon disparos y el judicial les gritó: ¡ahí va! ¡ahí va! Entonces los chicos, al ver al ladrón huir, lo golpearon con el arma. Este cayó al suelo y cuando quiso seguir huyendo, vio que todos le estaban apuntando y entonces se rindió. El judicial salió con el otro hombre apuntándole por la espalda. Pronto llegó otro auto negro y otros dos judiciales bajaron a auxiliar al primer judicial, el cual les dijo: miren, mi oficial, estos tres jóvenes colaboraron para realizar la captura de estos criminales. El oficial se acercó, los felicitó, les dio dinero y los invitó a formar parte de la policía judicial. Los tres chicos estuvieron tan contentos que se fueron a tomar unas cervezas para celebrar. Los tres fueron a preguntar sobre el cómo podían formar parte de la policía. Y uno de los requisitos era tener la preparatoria terminada. Solo uno de los tres tenía una carrera técnica en administración, así que se la valieron como preparatoria y se metió a trabajar a la policía a los pocos días. Javier, motivado por esto, se metió a estudiar la secundaria abierta para poder meterse a trabajar ahí. Y aquí vemos a Javier con sus amigos. Esta foto es de 1969. Javier, al ser amigo de un judicial, era invitado a las fiestas que estos hacían. En una fiesta donde hay alcohol y chicos que portan armas por primera vez, normalmente las cosas no salen nada bien. Al calor del alcohol, uno de los chicos propuso jugar ruleta rusa a 2 disparos, que consiste en meter una bala a un revólver, girar el carrusel y entonces dispararse en la sien con el arma. Javier se puso a jugar con sus amigos hasta que uno de ellos murió. Entonces la fiesta terminó. A raíz de todas estas cosas que pasaron, Javier desarrolló un profundo temor a la muerte, ya que parecía que ésta le arrebataba seguido a sus amigos desde la infancia, y ese temor a morir lo persiguió hasta la vejez. Y aquí vemos a Javier actuando en una obra de teatro en 1971 en el Leandro Valle, en el Teatro al Aire Libre. La obra se titula Levantando Muertos. Fin de la sección 4C.